La librería Navegui está especializada en la promoción de la literatura infantil y juvenil y surge a finales del 2015 con la firme convicción de ser una empresa que brinde servicios culturales y de promoción a la lectura. Porque más que vender libros, en Librería Navegui comparten lecturas. Fernando Vera estudió letras hispánicas y un doctorado en literatura mexicana. Desde siempre le han gustado los libros ilustrados y fueron de los primeros libros que leyó. Su historia lectora no inicia en la infancia, sino en la adolescencia, tiempo en el que encontró los libros en el sitio seguro que tanto necesitaba. Desde entonces no se ha separado de la lectura. Además de dedicarse a la promoción de la literatura infantil y juvenil, es investigador del pasado literario mexicano. Le gustan mucho los títeres y contar historias con su teatrito viajero. Por su parte, Tania Mitani adora cuando la literatura se encuentra con las artes visuales para hacer prodigios. Estudió letras hispánicas en la UNAM y se dedica a la divulgación de la literatura infantil y juvenil, la gestión cultural y a la investigación sobre la literatura oral. Pues mira, uno de los motores que impulsan a Navegui, pues es una onda de resistencia, ¿no? Una onda de encapricharse sobre algo positivo en un lugar que parece que nos expulsa, ¿no? Que parece que no quiere tomarlo, que no lo necesita, que no está dispuesto a tenerlo, y que sin embargo es necesario que esté, ¿no? O sea, esta zona del norte de Ciudad Nezahualcóyotl, que se fundó de múltiples maneras, muy distintas al centro de Neza, porque digamos que el punto cultural donde se irradia toda la cultura de Neza es Neza Centro. Nadie habla de Neza Norte, que es lo que las personas conocen como la zona de Aragón, porque llegó mucho tiempo después de que se fundó Neza, no es la Neza mítica de los años 40, 60, 70, de toda esta gente que fotografió Cuarón con su última película de, ¿cómo se llamaba? De la muchacha Roma. bueno, no me acuerdo cómo se llama su película. Pero bueno, no es Neza, ¿no? Es un Neza mucho más reciente, mucho más contemporáneo. De los punks, por ejemplo, ¿no? Los punks están en Neza, el movimiento punk está en Neza Centro, no acá de este lado. Y esto lo digo precisamente porque este abandono cultural, este abandono social, este abandono político, lo sufrimos mucho en esta zona y llega un punto en el que crecimos, yo toda la vida he vivido aquí en Plazas de Aragón, y es una zona completamente estéril de cualquier cosa cultural, incluso estéril de árboles. No hace poco, hoy mismo salimos a caminar y a la gente se le ocurre que está bien tirar árboles para que las fachadas de sus casas luzcan. Bueno, hay un paréntesis. Probablemente estéril, coincido con Fer, pero hay mucha gente que hace cosas, o sea, que se dedica incluso a cuestiones artísticas, culturales, pero no las vierte en la propia localidad. O sea, como no se dan las condiciones, pues la ruta habitual es ir a la ciudad, depositar allá todo su quehacer creativo y regresar aquí y pues realmente simplemente habitar como, pues sí, como un dormitorio, una cuestión así, pero no hay un circuito como que se lleva a cabo aquí, aunque sí hay gente, porque nos hemos topado con que los vecinos pues están o los vemos en la facultad o eran los periodistas, o sea, sí hay, eso como que no hay que obviarlo tampoco, pero no está aquí como el sitio donde se pueda llevar a cabo su tarea, su quehacer diario. Entonces, sí hay una riqueza, un potencial humano muy grande en cuestión artística y cultural, pero como dice Tania, no se quedan aquí. Entonces, es un poquito a lo que yo me refería. Como no está aquí, como aquí no se siembra la semilla, pues la tierra no florece. Entonces, en parte, pues nosotros llegamos a un hartazgo y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que asumir el riesgo. Lo asumimos y trajimos Librería Navegui, que era un proyecto en principio en internet, una comunidad en Facebook particularmente, ahí empezamos, y eso fue en 2015, finales de 2015, y hasta la fecha pudimos lograr abrir la tienda en físico, que era lo único que nos hacía falta después de toda la experiencia virtual,
para ya darle cierto rigor, ¿no? Que a veces parecía que nos demandaban nuestros navenautas. Y obviamente la cuestión de traer libros infantiles, pues es para generar la apertura hacia la lectura. O sea, la lectura se da en muchas formas, pero digamos que el camino sencillo es que un libro esté disponible. O sea, si no hay libros disponibles y cercanos, pues muy difícil un niño va a encontrarlo, va a toparse, va a descubrir que le gusta, si no están los libros cerca, ¿no? Mi experiencia lectora, pues no empezó siendo niño lector, empezó siendo adolescente, y lo agradezco muchísimo porque encontré una biblioteca muy cerca de la secundaria, a la cual apenas iba porque me iba mucho de pinta, y como no tenía dinero ni lugar a donde ir, pues me metí a la biblioteca, y la bibliotecaria era un amor, y tenían galletas y café, entonces lo regalaban a todos pues a las dos personas que entrábamos, ¿no? Era yo y otra persona, un adulto mayor, que entraban ahí a ver, y entonces en el momento en el que yo entré a la biblioteca, y empezó mi historia lectora, de cómo paso el tiempo, ¿no? Cómo me gasto 6, 8 horas de secundaria para que no me regañen en casa, pues voy a empezar a ver qué es esto, a leer un libro, y pues ahí me acabé el libro, ¿no? Bram Stoker, y muchos libros, sobre todo de la colección A la orilla del viento. Entonces ahí empezó mi experiencia lectora, y pues de ahí no acabó, hasta el punto que estudié letras, estudié literatura, porque en verdad me gustó. Entonces, por experiencia y en cuanto a teoría de lo que hemos tenido oportunidad de estudiar sobre el negocio de las librerías, ¿no? La librería como un negocio, y promoción de la lectura, y diplomado sobre literatura infantil y juvenil, pues digamos que una de las formas más eficientes de crear lectores, pues es que haya librerías. De hecho es una de las cosas pendientes del país, ¿no? Un maestro nos decía que el problema de México no era tanto que no hubiera lectores, porque los hay, sino que no había puntos de distribución, y en materia de literatura infantil pues había menos. No olvidemos que pues la Ciudad de México, que es o sea, somos un país centralista, entonces la Ciudad de México es la ciudad por antonomasia, eh, acaparaba todo, y lo acaparaba a través de lo acapara todavía, no lo acaparaba, lo acapara todavía a través de sus grandes cadenas de distribución, ¿no? O sea, es la librería azul, la librería roja, que es la del Estado, y la librería amarilla, ¿no? Y por ahí sale bailando la otra librería, que también tiene restaurantes, y algunas otras que tienen este poder adquisitivo, y que curiosamente están en las zonas de más alta plusvalía de la Ciudad de México, lo cual es hasta cierto punto incluso hasta perverso, ¿no? Diría yo, porque pareciera que dan la indicación de que solo esas zonas merecen libros, solo esas zonas tienen la oportunidad, porque es evidente que ellos lo están viendo desde el poder adquisitivo. No podemos comparar, o sea, el gran reto de Librería Navegui es cómo vender libros en una zona que aparentemente está necesitada de otras cosas y no de libros, y el proyecto es decir, no, también la cultura, también los libros, también la lectura, son de primera necesidad, son de primer orden, deben estar disponibles, y hacemos un trabajo de curaduría, ¿no? Sabemos que un libro tiene que ser una inversión, no un gasto. O sea, una inversión tan valiosa como algo que te despierta, que puede cambiar tu vida, porque aunque suene trillado, pues tanto Tania como yo lo hemos experimentado, yo lo experimenté en carne propia, al momento de meterme, como contaba, en esa biblioteca y encontrar ese sitio seguro, ¿no? Porque pues, amenazas había cientos, ¿no? No sé, pero digamos que en parte esa es la cuestión con Navegui, ese es uno de los propósitos, traer la cultura donde no hay, y pese a todo, estar dispuestos a que es importante. Y hemos tenido buena respuesta, ¿no? Hasta ahorita, no la deseada, por supuesto que no. No es la que se desea, pero al menos ya está, ¿no? Ya está en marcha, ya está avanzando, ya estamos generando un cambio gota a gota, y esperamos que pues dentro de unos años podamos abrir el gran cañón de la cultura y ser referentes en esta parte de la Ciudad de México, donde en verdad
No hay nada, no por falta de actores, porque los actores están, sino porque las condiciones no están y nosotros pusimos las condiciones, ¿no? Ahora solo falta que volteen la vista muchos de los actores y digan, ah, aquí está el espacio, y el espacio está. Ujú. Pues sí, tenemos como muy claras nuestras premisas, como bien lo dice Fer. En primer lugar, la descentralización de lo cultural, porque lo hemos vivido en carne propia, como dice Fer, pues ser parte de la ciudad, pero a la vez no serlo tanto. Entonces, ese traslado, ese ir y venir, y no tener realmente como pues un sitio donde sentir que soy de esa localidad, pues es uno de nuestros dilemas como tanto existenciales como pues ya para decidir nuestro proyecto de vida, y lo decidimos pues aquí. Como dice ya ahorita Fer, lo vamos plantando como poco a poco. La idea es pues llamar, ¿no? Que haya más proyectos, tejer una red un poco más sólida, porque bien lo mencionaba, ¿no? Hace rato, de que existen más actores, más personas interesadas en esto, en estos ámbitos. O sea, no es la carencia de personas, sino de oferta, al menos de este lado, ¿no? Y yo creo que habría mucha más gente que quiere este tipo de cosas y que de pronto podría exigirlo, y con todo derecho, si la oferta se hace como más grande. Y es lo que nosotros queremos hacer. Y una cosa también que nos gusta mucho y que es como de los placeres que tenemos aquí es la libertad de selección. O sea, el acervo que tenemos pues es libre, ¿no? Nosotros hemos pasado por ese proceso de curaduría, de investigación, de ver qué ejemplares queremos traer, cuáles son las editoriales mexicanas que nos interesan. Tenemos ese aprecio también como muy querido por los distintos, desde emprendimientos mexicanos de todo, o sea, de juegos de mesa, de distintos artesanías también, bueno, algunos juguetes, como de, claro, las editoriales, y estar como a la vanguardia es uno de nuestros objetivos, tener ese, pues ser ese librero al que vas a pedirle una recomendación y que puedes salir de la librería satisfecho de que lo que tienes es pues algo de calidad, algo original, y probablemente que no puedes adquirir tan fácilmente, y que sí resultaría como incluso una rareza encontrarla aquí, ¿no? En este sitio, y es la experiencia que se han llevado muchos de los visitantes, ¿no? De órale, yo no me imaginé que aquí pudiera encontrar libros de tal editorial, desde las más como underground, que podría ser, hasta algunas que son como pues ediciones lujosas realmente. Y es precisamente como otra de las cosas así como muy clavadas de Librería Navegui. Queremos eso, presentar una oferta donde pues no existe tanta. Y hay precisamente mucha calidad, ¿no? En la literatura infantil y juvenil se está viviendo ese boom, ese que siempre lo platicamos, ¿no? De unos años acá, ha habido una producción impresionante, una calidad en ilustración, en texto, en articulación de ambos, y pues también, si el eslabón que falta o el que está fallando es la distribución, pues ahí estamos, ¿no? Y queremos ser eso, ¿no? El espacio cultural, el espacio de distribución, y que pues no sea tampoco tan, pues, elitista, ¿no? Que esté en un sitio distinto, completamente, radicalmente distinto. Sí, porque hace poco nos enteramos que México hoy por hoy es el parteaguas, o sea, es el punto clave de la literatura infantil y juvenil. Es sorprendente la cantidad de buenos autores que están migrando a México, aquí, que están radicando en México, que están produciendo desde México, aunque sean de Colombia, Venezuela, Argentina, España incluso, ¿no? U otros países. Sorprende la cantidad de premios que se ha llevado México, Naranjo, por ejemplo, en la Feria de Boloña, ¿no? Que es una de las grandes ferias muy importantes del libro infantil y juvenil, y muchísimos premios que se está llevando México. Y la otra cosa que quería decir es que gracias a eso, pues
digamos que es una oportunidad, ¿no? De formar lectores que no tiene mucho que ver, a veces, ¿no? Nos han dicho que, pues es que la zona no es económicamente activa, es que la zona es esto, lo otro. Nosotros creemos que es cuestión de oferta. En efecto, en este país dolorosamente tiene zonas que sufren por cuestiones materiales, tienen un sufrimiento muy grande por cuestiones materiales, pero por fortuna nuestra zona no es de esas tan castigadas, ¿no? El verdadero problema con nuestra zona parece ser una cuestión de la falta de oferta y la falta de conocimiento sobre las cosas que hay aquí, sobre las cosas a las que tienen derecho las personas, ¿no? Entonces, es sorprendente la cantidad de flujo de activos que se pueden hacer, que uno ve Día de Reyes, 14 de febrero, o cada fin de semana en todas las cervecerías, porque hay una en cada esquina prácticamente, ¿no? Entonces, vemos a familias enteras en las cervecerías, entonces no es una cuestión de censurar o decir, no, eso está muy mal, ay, no, qué pecaminoso, o sea, eso, a final de cuentas, cada quien decide, ¿no? Y es libre sobre lo que puede hacer o no hacer con su cuerpo, con su familia, ¿no? Mientras esté dentro de los ámbitos de la legalidad, supongo. Entonces, caemos en cuenta que no es una cuestión de censurar, es una cuestión de brindar oportunidades. Entonces, ahí está la opción, o sea, esa es la manera, una manera muy efectiva de crear lectores, ¿no? Por posibilidad, digamos que por estadística, ¿no? Si existe la cosa, si existe el objeto a la disposición de los niños, puede ser que decidan tomarlo, ¿no? Y si no lo toman en ese momento, al menos ya lo tienen. Y como es un libro de calidad, en algún momento incluso los papás van a decir, no, me costó muy caro como para tirarlo a la basura, ¿no? No es el Iluminable de la película de Pixar, es este libro pasta dura, buen papel, buena calidad, me gustó a mí, pues mejor me lo quedo yo, lo atesoro, y ya cuando el niño tenga edad para apreciarlo, se le devolverá, lo retomará y ya ganamos un lector, ¿no? Porque no necesariamente la historia de lectora de las personas comienza en la infancia. Qué mejor que toda la gente tuviera papás y mamás lectores y fuéramos lectores todos desde prácticamente el vientre materno. Pero luego las historias lectoras pues, ocurren muy tarde, ¿no? Y esa es una de las cuestiones de Librería Naveg, arriesgarse y poner la oferta, ¿no? Y esperar, trabajar muy duro y esperar a que la semilla empiece a prosperar. Pues yo ahí lo que cambiaría, bueno, aplicándolo al caso librero nuestro particularmente, más que accesibilidad, hablaría como en un primer peldaño de visibilidad, o sea, poner como el abanico de creaciones que se están, pues que tenemos ahorita, ya sean algunas contemporáneas, unas más viejas, pero que en estos sitios exista como ese conocimiento y esa visibilidad de que hay muchas creaciones y que pueden gustarles o no, que pueden variar en precios y demás, pero lo primero, antes que cometer como esa onda de, pues vamos a regalar libros o tener una cuestión de, porque es que luego en el mundo de la cultura es muy peligroso, muy delicado hablar de vamos a regalar o vamos a hacer la cultura gratuita, porque pues ahí quedan volando pues los creadores, los gestores culturales, los libreros. Digo, a nosotros particularmente esa política pública pues nos viene a partir un poquito o un muchito que se regalen libros, tal cual. Porque bueno, obviamente una editorial, un subsidio, tiene las posibilidades y todo el presupuesto para hacerlo, pero puede cambiar en otra administración. Y nosotros tenemos como un proyecto a mucho más largo plazo y como libreros de librerías de barrio, librerías pequeñas, realmente no podemos subirnos a un tren así de vamos a regalar material, porque pues no, obviamente quebraríamos, pues ya, ¿no? No tendríamos como ni siquiera de dónde vivir. Entonces, allí nosotros tenemos como esa discrepancia con la cuestión de bajar precios. De hecho,
nosotros no podemos, o sea, no es sustentable para nosotros, ni siquiera, por ejemplo, un Amazon de envíos gratis, o sea, para las librerías de barrio, eso es muy difícil de costear. Tampoco somos como pues sí, las editoriales del Estado. Y no, más bien apostamos porque se pague un precio justo y pues sí, el objetivo, al menos ahorita que aporte Fer algo, es eso, como una primera visibilidad de lo que hay. Al menos es lo que hemos detectado que falta aquí. O sea, que al no conocerse las ofertas, pues se ignoran así garrafalmente, pero en el momento en que se conocen, pues también no habrá chavitos que llegan y dicen, no, este cómic de Joshua está genial. Y en ese caso, pues nosotros estaríamos como más como de este lado, de decir, vamos a presentar las ofertas, y también, o sea, hacemos cosas como de, no se preocupe señora, se lo apartamos al tiempo que sea necesario, ¿no? No vamos a estar, o sea, aquí con 50 pesos ya ha sucedido libros que son pues de un precio que ya uno dice, bueno, ya no está baratísimo, y llegan y poco a poco lo van pagando y se llevan el libro, y ya es como un valor agregado que le dan, y también a un aprecio y un reconocimiento a lo que hay detrás del libro, ¿no? Editores, muchas veces traductores, ilustradores, pues el escritor, el distribuidor, o sea, el propio papel, o sea, en realidad es muy caro crearlo, y sería como injusto en algunos casos, pues hacerlo totalmente barato, porque luego son llamaradas, ¿no? Te regalamos un día, ya después ya no, entonces pues... O regalamos cascajo, ¿no? O regalamos cosas que ya sí se quedaron, ¿no? O sea, ediciones, pues hay que decirlo con las palabras, ¿no? Ediciones feas, de solo hacerlo por hacerlo, entonces no tiene nada, porque entonces yo a los autores clásicos, pues mejor me los leo en la computadora o los imprimo en el trabajo, y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre tener estas ediciones populares que no honran y no dignifican el trabajo de la gente involucrada en los libros? Y lo decimos con conocimiento de causa porque nosotros somos personas totalmente involucradas en los libros, ¿no? Estudiamos letras, estudiamos para filología, trabajamos en la industria editorial, ahorita tenemos la librería, entonces tenemos, digamos que, un conocimiento que no se ve en esto. O sea, digamos que las políticas públicas solo avientan el momento en el que hay la campaña de promoción a la lectura, y la promoción de lectura es regalar libros. Entonces, pues uno diría, si fuera tan fácil como hacer eso, pues entonces vamos a regalar cuerdas para brincar y se acaba el problema de obesidad que tiene el país, ¿no? Entonces, definitivamente, es más que obvio que la editorial estatal se puede permitir eso, porque lo puede permitir, porque tiene todo el poder para hacerlo. Una librería de barrio no puede, y su justificación, su naturaleza es visibilizar, como dice Tania, ¿no? Y ser el intermediario entre lo que existe, lo que está, lo que siempre va a tener un precio justo, porque los libros no son caros y nosotros vamos a defender eso siempre. O sea, si hacemos cuentas y vemos la cantidad de personas que están involucradas en hacer un material, pues uno cae en cuenta que no son caros. Todo está a un precio justo. El problema no es el libro, el problema no es el librero que parece como que quiere ser muy avaricioso y ganar todo. No, la verdad es que todo está a un precio justo, lo que está mal es el sistema. O sea, lo que está mal es que lo que debería ser un derecho no puede adquirirse. Y todo, la verdad, es relativo, porque regreso a los ejemplos que he dicho. O sea, solo habría que ver un observador, por ejemplo, pongamos un marciano que viene a observar en qué gasta su dinero un terrícola un fin de semana en una zona como la zona de Aragón, y uno puede darse cuenta de la derrama económica que puede llegar a haber en cosas verdaderamente insustanciales. Entonces, no es una cuestión de falta de dinero, ¿no? En otras zonas, como yo lo dije, sí, dolorosamente es cierto, este país es muy grande y hay muchas cuestiones, ¿no? Pero definitivamente en nuestra particularidad, pues no va por ahí el asunto, es una cuestión de visibilidad, ¿no? Una cuestión de hacerlo visible, porque sí, o sea, recuerdo un texto de este autor francés, Grusinski,
que mencionaba que realmente uno de los problemas de la cultura en México es la gratuidad, ¿no? O sea, de pronto se hizo que todo tiene que estar en manos del gobierno y de pronto no se entiende, o sea, ahorita en verdad no se entiende. Tuvimos hace poco una polémica en redes sociales donde nos cuestionaban, nos decían que por qué no habría de ser gratis. Entonces nosotros tratábamos de explicar que pues el artista también come, ¿no? Y que no está pidiendo algo fuera de lo común, ¿no? Era una presentación de algo, se iba a pasar el sombrero, o sea, y al parecer como que no se entiende esto. Entonces, pero bueno, al margen de todo eso, y además, o sea, ya nada más para terminar esta idea, pues la idea de los descuentos es una cuestión completamente artificial, o sea, los descuentos en el sistema en el que estamos, en el sistema económico donde está el mundo, no es cierto, o sea, no son ciertos. Alguien termina pagando ese dinero que uno no paga, ¿no? Y por desgracia siempre son los eslabones más pequeños. ¿Quiénes pagan los descuentos? Lo que alguien no pagó, alguien ya lo pagó, o sea, las cosas no desaparecen, ¿no? Como, o sea, no hay forma, luego hacemos nosotros chistes y decimos, mira, están vendiendo ese libro, por ejemplo, del Zorro Rojo, en internet y lo están vendiendo incluso más barato de lo que el descuento te da la editorial misma a ti. Entonces, no hay otra forma, o es robado, o en verdad lo está regalando, o es usado, o es pirata, porque no hay manera, no existe la manera. Los descuentos son completamente inexistentes en el mundo y hay que decirlo como tal, o sea, el descuento no existe, no existen los descuentos. Alguien ya pagó lo que tú dejas de pagar, alguien lo pagó, alguien te hizo favor de pagarlo. Entonces, desde este lado nosotros somos pues muy partícipes del precio único del libro para evitar este tipo de competencias desleales, ¿no? Recordamos el momento muy desastroso en el que nosotros nos hicimos de ejemplares para distribuir del Fondo de Cultura Económica y resulta que ese fin de semana se les ocurre regalar todos los libros que nosotros habíamos adquirido y pues obviamente nosotros no podemos regalar ni un solo título, ¿no? Entonces, digamos que también invitaríamos a la gente a ver esta otra parte, ¿no? El Estado sí puede permitirse eso porque son los impuestos de un montón de personas. Pero en fin, la verdad es que no nos gusta hablar de política, pero sí somos partidarios del precio único del libro, de que se respete, de dejar de ser competidores de nuestros distribuidores. O sea, eso es como ridículo. Imaginemos que Bayer, ¿no? La farmacéutica esta, o cualquier laboratorio farmacéutico, se le ocurre empezar a comercializar sus propias medicinas. Pues obviamente que ninguna farmacia, ni chiquita ni grandota, va a poder contra la misma productora. Entonces, sí hay un problema muy, muy grave y nosotros sí estamos muy en contra de esta dinámica de regala libros, porque ningún promotor de la lectura va a decir que con regalar libros se crean lectores, ¿no? Entonces, no es automático como, mira, te obsequio esto, léelo, porque por ahí dice la máxima, ¿no? Del decálogo del buen lector. El verbo leer no tiene imperativo. O sea, no puedes obligar a alguien a leer así de, te estoy regalando este libro, ahora te obligo a que te vuelvas lector. Así no funciona. Entonces ya, dicho eso, pues no sé. Ahí, pues siempre, ¿no? Obviamente los niños en ese sentido no son autónomos. Estamos pensando en el niño y la dupla con sus papás, ¿no? De ahí que, bueno, a veces sí resulta más difícil porque si al papá no le interesa, no le interesó y no le interesa el futuro, pues es difícil. Sin embargo, pues también es un territorio muy fértil. O sea, los niños también, ahí sí aplica muchísimo el de la vista nace el amor y muchos de los niñitos que han pasado o demás, pues en este territorio, en esta onda de ir al mercado por los productos habituales de su mamá, de su abuelita, pues son quienes se detienen, ¿no? Ay, ¿qué es eso? No, muchos ni siquiera lo saben tal cual, ¿no? Todavía están muy pequeños, pero ven que es un objeto diferente, ¿no? Que tiene una ilustración, que les gusta el color. Entonces, en esa medida,
pues su espontaneidad y su, pues no ingenuidad, es más bien como genuino gusto por el libro como objeto, pues nos ayuda, ¿no? De repente hay papás que dicen, bueno, a ver, vamos a probarlo. Y de ahí que inicie la historia lectora, incluso al revés. O sea, que el niño sea quien vaya jalando poquito a poquito a los papás. Y de allí, pues también lo que siempre decimos, ¿no? Del falso mito de las edades lectoras, etcétera. Hay papás que se quedan impresionados por la cantidad, por la maravilla de libros que son para los pequeñitos, pero que ya después de estarlos viendo, leyendo con los niños, pues descubren que también les gusta, ¿no? Y de ahí que, bueno, sea como uno de los objetivos, ¿no? De la librería. Esta infancia que todavía está muy a la expectativa y que puede ser la que jale también a los papás. Hay otra parte que son papás que están muy al pendiente de lo que leen sus hijos, y ahí sí nos toca un poquito vivir la experiencia de cierta coerción. O sea, los niños llegan y son a veces muy libres y les gustan ciertas cosas, son como incluso muy oscilan, ¿no? Así como que les puede gustar esto, los científicos, no tienen como que barreras de, no, esto es para tal edad, esto es para niños, esto es científico, esto ya no es literario, esto no, para los niños existe como un desplazamiento muy, muy libre. Y para los papás, ahí es donde empiezan ellos a crear esas barreras de, no, ese no, hijo, tú ya lees más, no sé, como que sí tienen esa onda de, pues muy de competencias lectoras, es precisamente lo que también es uno de nuestros objetivos, pues tener un espacio. Ya la escuela se ha encargado de convertir de pronto la lectura en una cuestión muy competitiva, muy de cuántas líneas leo en un minuto, muy de libros que probablemente no van con la sensibilidad de los chicos en ese momento, a veces incluso pues que históricamente no les hacen clic en ese momento, ¿no? En una visión histórica de la literatura probablemente no sea el mejor acercamiento hacia la literatura, ¿no? O sea, puedes empezar por algo más contemporáneo y hacer ahí como ese clic que menciono. Pero bueno, los chavitos, muchos de ellos se libran de esa cuestión con sus papás y logran, ¿no? A veces llevarse los títulos que quieren. Otros, pues ni modo, tienen esa apertura económica de los papás, pero un cierto yugo en cuanto a la elección de cosas, pero al final todos tienen como ese mismo, como pues la libertad de acercarse al acervo. Y de ahí que pues nosotros nos aventuramos también, porque sí, vuelvo a lo de un inicio, es como una etapa muy, pues muy fértil también por esa apertura. Ya una librería de piso, pues es hablar de cosas pues muy diferentes, selecciones pues tal vez mucho más grandes públicos distintos, pero no, nosotros también, igual y por afinidad o porque nuestra etapa lectora empezó en ese tiempo, pues nos identificamos con estas edades. Sí, además hay una cuestión con la pregunta, muy interesante la que hiciste. Hay que desnudar un poco y tratar de explicar una naturaleza doble que tiene el libro. O sea, el libro no deja de ser un objeto comercial. O sea, no lo deja de ser. O sea, se puede mercar con él, ¿no? A veces es difícil hablarlo porque hay como una aura romántica acerca del libro, ¿no? Como que si fuera pecaminoso vivir de vender libros, o que el libro tenga un precio. Entonces no se habla de los precios, no se habla de las estrategias de mercado, no se habla de muchísimas cosas alrededor del objeto libro, que lo tiene, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, haciendo un parangón, la pregunta, digo, bueno, pues ¿qué pasa con los juguetes? ¿No? O sea, los juguetes, así el juguete, el que pasa en la televisión, la particularidad de ese juguete es que no tiene la doble naturaleza que tiene un libro.
Si bien es cierto que el libro es un producto con el cual se puede mercar, ¿no? Del cual podemos hablar de cochino dinero, o sea, el cochino dinero que surge de vender libros, pero también podemos hablar de algo que supera al objeto comercial libro, que es el objeto libro como un ente cultural, es decir, como un valor agregado para, decía una autora, para el mejoramiento moral de las personas, ¿no? Que no tienen otros tipos de objetos comerciales. Entonces es bien curioso el objeto libro, ¿no? Cayendo, por ejemplo, al tema del cómic, ¿no? Los cómics independientes no tienen toda esta parafernalia mercadotécnica que tienen los cómics de Panini, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de Panini, o que tiene las editoriales que publican a DC o a Marvel o a otra infinidad de nuevos héroes que están surgiendo, ¿no? Y que tienen películas, o sea, tienen un montón de producción mercadotécnica que difícilmente el autor independiente tiene, pero hay algo que el autor independiente, por ejemplo, Joshua Hernández, tiene que no tienen muchas de estas obras comerciales, que es alma, ¿no? Parece muy trillado, uno puede decir, bueno, pues es que yo lo que quiero ver es otra aura, Parece otra aura. Otra aura romántica. Sí, pero sí, o sea, lo que tienen es que uno lee El ombligo de la luna de Joshua, wow, qué experiencias está revelando su autor ahí, o lee Catepunk, ¿no? Que es una oda al municipio donde él nació, o lee la última que acaba de publicar, que me parece que es La princesa Jolota, y entonces uno se da cuenta que es una obra de calidad, donde el autor se está desnudando, bueno, no está desnudando, está desnudando su alma, se está entregando ese valor agregado que el libro tendría que tener. Entonces, digamos que a lo que voy es que probablemente lo que falta, pues, es esa apertura, esa visibilización de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Que los autores de historieta hacen al momento en el que hacen sus convenciones y tienen a su grupo selecto de fans. Y hay por ahí una máxima de mercadotecnia que dice, no le vendas al mundo, véndele a un selecto grupo, ¿no? Y lo están logrando. Hace poco fuimos a una convención de juegos de mesa que nos encantó porque al menos para nosotros fue regresar a un punto de la juventud que habíamos dejado mucho tiempo atrás, ¿no? Ir a convenciones de cómics, de juegos de mesa, y nos encontramos a un grupo de personas que gustan de estas cosas, que es muy selecto y que está dispuesto a pagar el precio que valen, el precio justo que siempre valen. Y también pasa eso con las historietas, ¿no? Ya cayendo un poco al tema de la conversación que nos trae aquí, que es hablar de historietas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos artistas que están poniendo su trabajo, ¿no? Y que incluso están dispuestos a bromear. Recuerdo, perdón por citar mucho a Joshua, pero es como es muy evidente el ejemplo del historietista independiente que publica historietas para niños, para jóvenes, y de todos los avatares que tiene, ¿no? Incluso él hace historietas en su Facebook, en su fanpage, de cómo vivir de la historieta, ¿no? Cómo tratar de ser historietista y no morir en el intento. Recuerdo otro historietista muy contemporáneo, ¿no? Que está pegando mucho Betinorama, ¿no? La página Betinorama, de este chico que hace viñetas, historietas muy cortas acerca de su vida, ¿no? Tiene una muy chistosa, ¿no? Que su personaje es él mismo reflexionando en sus viñetas y se burla, otro personaje se burla y le dice, oye, pues es que tus viñetas están, perdón por la palabra, ¿no? Le dice algo así el personaje, como están bien cagadas, ¿no? Y entonces el personaje reflexiona y dice, pero hablo sobre mi vida. Entonces quiere decir que mi vida está bien cagada, ¿no? Y ahí se cierra el chiste. Y uno ve las redes sociales, ve la fanpage de Betinorama, ve la cantidad de gente que se acerca a su stand, de la gente que lo quiere y sigue los chismes de su vida y se decepciona con sus aventuras amorosas y se vuelve a ilusionar con sus nuevos romances. Ahí está el valor agregado. Entonces, de lo que se trata es
es un poco de darle a conocer a las personas que ese corazón que se está entregando es valioso, no por el objeto que es, sino por todo lo que conlleva el hacerlo, ¿no? Entonces, Petinorama, que es un gran historietista, Joshua Hernández, que le están echando un montón de ganas. El problema es que no tienen este poder mercadotécnico que tienen las grandes producciones, ¿no? No tienen animes, ¿no? O sea, no están saliendo en la televisión, la gente no lo está conociendo por ahí, pero existen. Y el propósito, por ejemplo, de Librería Navegui es decirle a las personas, estas cosas existen. Y no se trata como de censurar y decir, deja de leer Spider-Man o deja de ir a la última película del mundo Marvel o de DC Comics. No, o sea, sigue haciéndolo, pero integra a tu vida estos nuevos materiales que tienen calidad. Por ejemplo, Bunsen, ¿no? Que lo acaba de editar La Cifra, que en mi tiempo de adolescente fue muy famoso, ¿no? En mis primeros tiempos de los 2000, de cuando empezaban a hacer Facebook, pues fue de las primeras historietas que surgieron. Y cuando yo me encontré el compilado de Bunsen, dije, wow, ¿no? Y casi que me lo compré para mí, para tenerlo y para decirle a las personas. El otro día se lo llevó un muchachito como de 15 años, ¿no? Que no conocía Bunsen, o sea, no lo conoce porque ya no está haciendo viral nada, pero le digo, mira, esto es lo que la gente de la antigüedad leía, ¿no? En los primeros años del Facebook. Y se quedó así de, ¿en serio? ¿Facebook tuvo orígenes? No, o sea, porque yo ni veo Facebook, ¿no? Ya yo puro TikTok o puro Snapchat o lo que sea, ¿no? Y se lo llevó muy encantado, como una reliquia del pasado, así, ¿no? Una reliquia del pasado. Y luego se trata de eso, o sea, y esa es una cosa muy bonita del oficio de librero, de tratar de compartir su experiencia y decir por qué esto vale. Y ahorita que está de moda que rescatar juguetes de las chácharas, que rescatar no sé cosas, me parece una actividad formidable para papá e hijo, ir a todas las librerías de viejo y encontrar los 2 volúmenes de puros cuentos, porque además es un libro que a mí me regalaron, y ojo, me lo regalaron cuando yo tenía 6 años, y me pareció la cosa más aburrida del mundo, pero después lo retomo a mis 20 y tantos, a mis 30 y tantos, y digo, qué joya tengo, ¿no? Y lo conservé los dos volúmenes, los conservé y los tengo en casa. Y si vienen a la librería, con todo gusto se los presto para que los ojeen, ¿no? Porque me gusta compartir lo que tengo. Me parece una joya muy valiosa, me parece un clavado extraordinario hacia el pasado, y a tratar de decir, la historieta importa mucho. Una de las labores que hace el oficio de librero es tratar de explicarle al que viene aquí de, oye, fíjate que a mí me gustaba Memín Pinguín cuando era niño. ¿No tienes algo parecido? Nosotros siempre decimos, bueno, la dinámica ha cambiado, ¿no? Los años han pasado y no han pasado en balde. Probablemente no tengamos a un Memín Pinguín en esta época porque ya no tiene relevancia. Sin embargo, tenemos estas otras historietas, ¿no? Historietas que llegamos a tener, por ejemplo, ALX, ¿no? Que editado por La Cifra Editorial, que es un cómic para niños sobre un niño alienígena que llega a la ciudad, o uno muy reciente que nos ha llegado de nuestros amigos de Editorial Diego Pun, si no mal recuerdo, que es una editorial española, distribuido por Sexto Piso igual, que se llama Gorda y Fea, ¿no? O sea, un título tan crudo como eso, que son los avatares de una chica que quiere embonar con los estándares de belleza actuales y que simplemente no puede, y es todo su paso. Y tenemos ahí varias novelas gráficas. Ahorita trato de ver algunas, ¿no? Porque luego se nos pierden, pero ahí tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, esta autora multipremiada, Margaret Atwood, que ha tenido mucha buena aceptación, pues ella tiene su novela gráfica, su adaptación, ¿no? Que se llama Ángel Catbeard, que es otra de las novelas. Es decir, hay vigencia, hay posibilidades de insertar el cómic para crear lectores, ¿no? Hay discursos muy complejos. Es decir, a veces hay una idea como que el que hace cómic, el que hace historieta, pareciera como que está improvisando. Y la verdad es que no hay ninguna improvisación, ¿no? Ahí dice un dicho que hay que ser muy inteligentes para actuar de tontos, ¿no? A mí que me gusta mucho el teatro, es un dicho que aplica muy bien aquí, ¿no?
O sea, toda esta cultura pop tan buena que nos está gustando, series, películas, cómics, mangas, no los hicieron personas que estén improvisando, los hicieron personas que tienen conocimiento de causa. A los mangakas se estudia para mangaka, ¿no? No se nace, no se improvisa, se tiene una carrera. Entonces sí, el cómic, la historieta, es un mundo de posibilidades y es una puerta para acercarse a otros discursos, yo creo. Pero no sé, siempre se me va, luego ya no sé de qué estoy hablando, perdón. Pues tenemos varios. En primer lugar, nos gusta retomar, por ejemplo, ahorita que mencionas a Disney, los clásicos, por ejemplo, pero pues haciendo como un recorrido por las ediciones y demás, hay muy buenas ediciones de los clásicos, pero los clásicos en sus versiones primeras, ¿no? Antes de estar como edulcoradas, pues las que todos conocemos de Disney, y que curiosamente han sido también, vuelvo a lo mismo, ahorita, pues muy bien ilustradas, muy bien traducidas, nos gusta eso, no estamos en absoluto distantes de, pues, de literatura, ¿no? De la literatura universal, por algo somos, estudiamos letras. Otra cosa que nos resulta también muy importante sí es la articulación del lenguaje visual y pues, del texto. Hay en los libros también son de nuestros favoritos, de hecho toda esta parte de acá atrás la tenemos dedicada a libro, álbum ilustrado, y pues allí sucede el prodigio de que se logra una profundidad en el mensaje, y a veces es a partir de del color, de la sencillez, y tenemos títulos que también ahí es parte de nuestro particular gusto, porque ahí metemos mucho de nuestro criterio y de nuestra sensibilidad, que llegan a tener como hondura filosófica. O sea, uno los ve y parecieran así como que, ay, qué simpático muñeco. Digo, ahorita estoy viendo, no sé, del Camino Más Largo de Nicolás Arizpe, es pues filosófico, o sea, realmente no tiene demasiado texto, pero es un libro que invita a una reflexión y a pues una meditación sobre lo sencillo, sobre la naturaleza, sobre la observación. O sea, es como parte del criterio, como aprender a mirar o a mirar de una forma distinta a lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos también allí ahí eso sí es muy propio, o sea, realmente hay quienes nos piden ese tipo de libros, pero realmente la línea editorial de la librería es que no somos tan fans de los libros que llamamos prescriptivos. O sea, se puso de moda mucho el de mi hijo no puede dormir, recomiéndame un libro. Dieta. O mi hijo se enoja mucho, recomienda, como si fuera medicina, o sea, como si el librito te pudiera solucionar de la noche a la mañana problemas que son de otra naturaleza. Ahí lo que siempre charlamos y que con mediadores o con otras personas pues sale a relucir es que muchas veces esos libros ayudan porque sí, los leen con los niños, pero en realidad lo que está funcionando allí es la mediación y la cercanía con los padres, que el papá se tome el tiempo de leerlo con ellos, de ese acompañamiento, y pues sí, realmente esa función netamente prescriptiva del libro, pues no, nosotros estamos más del lado creativo, artístico, incluso pues filosófico. Es como nuestra línea, nuestro criterio de selección. Y ahí pues también agradecemos muchísimo toda esa, pues el gran acervo, que de verdad desde los libros que son para los más pequeños, hace ratito veía lo del Día Mundial de los Perros, retomaba a un autor, a Satoshi Kitamura, pues realmente este hombre con su trazo pues aparentemente sencillo y demás, en unas 3, 4 páginas pues ya te llegó a lo profundo del alma,
Y pues es eso, o sea, realmente nosotros, nuestra mesa de, no son novedades, no son bestsellers, son más bien nuestra mesa de selección, está basada pues en eso, más bien en una cuestión artística, literaria. Y de Sí, ahí lo gozamos, ¿no? Porque al final tenemos esa libertad, no nos guiamos ni porque fue lo más reciente, ni tampoco, ¿no? Es así, los de colorear, etcétera, pues no, creemos que no es precisamente el sitio. Sí tenemos varios que están muy bien hechos, pero pues no son los de estos personajes, ¿no? De Disney sí, y demás. digamos que ahí es una cuestión, hablando como de técnicas, pues es como el expertise del librero. Hay técnicas, hay maneras de rastrear, de ondear, de navegar por estos mares. O sea, hay guías también, ¿no? La IBI saca su guía cada año sobre los libros seleccionados que fueron estudiados por gente entendida. Los Los premios premios también. es otro, ¿no? O sea, qué premios han ganado. También conocer a fondo las editoriales. Hay muchas editoriales que tienen una reserva de libros infantiles, pero no todos realmente son buenos, son literarios, ¿no? Son prescriptivos, como el caso. Entonces, digamos que nosotros ondeamos todo eso, ¿no? O sea, además de nuestro particular gusto, desde el gusto que a lo que a nosotros nos llama la atención, porque nos gusta, porque lo consideramos valioso, pues a eso se le puede sumar, pues que nos echamos un clavado por las guías, que revisamos los premios, que revisamos los autores, qué autores son, la calidad del libro, etcétera, 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 ¿no? Y generalmente, pues estos libros no tienen lo que los libros derivados, que son en el caso de Disney. Disney no publica libros, o sea, Disney publica derivaciones de sus películas o de sus personajes animados. Entonces, ¿tiene buenos aciertos? Sí, tiene buenos aciertos, ¿no? Como el libro clásico que ya es inconseguible, como el Pato Donald y las matemáticas o algo así era, que yo me acuerdo que salía el Pato Donald enseñando matemáticas. O sea, no todo en Disney es malo. Pero también luego hay unas cosas muy extrañas que ya son cuestiones forzadas para generar dinero, como esta última saga, de tratar de reivindicar y tratar de dar la cara bonita del villano, ¿no? O sea, entonces ahora las heroínas son las villanas de toda la vida, ¿no? Úrsula, la de los 101 dálmatas, en fin, ¿no? Y ahora sacamos una película y la hacemos víctima y la hacemos una heroína. Entonces es muy fácil ver que eso es como, están jugando conmigo, ¿no? No hay consistencia realmente. Van a utilizar al personaje para los fines que Disney quiera, que siempre son cuestiones comerciales. Y que si compro Star Wars, pues ahora para sacar al perro de Luke Skywalker, ¿no? Y le hago una serie al perro de Luke Skywalker y como está muy bonito el perro, pues lo vuelvo para niños, le hago un libro y ya lo vendo, ¿no? Es el perro de las galaxias. O por ahí, por el estilo, ¿no? Entonces, una de las cosas, partiendo de tu pregunta, es que, y regresando a lo que había dicho de la mercadotecnia, es que la gente se acostumbra a que esas cosas son así, porque hay un bombardeo constante. Y entonces uno quiere regresar al texto que me gustó, y de eso no se trata. O sea, hay que visibilizar que existen otras ofertas, que existen otros héroes y que existen otros villanos. Y que está bien si te quieres enamorar del villano, pero no únicamente está Úrsula de la Sirenita, ¿no? Que además es un villano inventado por Disney, está en la historia original. Hay otros, ¿no? O sea, hay otros. La realidad de Pinocho, de Collodi, que nos acaba de llegar alguna edición de Campbell, de la historia de Pinocho, o por ejemplo Peter Pan, ¿no? Que también tenemos por ahí un Peter Pan que siempre decimos, Peter Pan es un personaje espantoso, es horrible. Si hay un personaje por el cual uno debería sentir compasión y todo el amor del mundo es por Garfio, ¿no? Es el verdadero personaje de Peter Pan, porque Peter Pan es horrible, es un monstruo además, ¿no? Así fue concebido, como un monstruo que roba niños. Entonces, digamos que nosotros partimos de eso. ¿Qué hacemos para hacer? Pues tratar de seleccionar, tratar de hacer la investigación y a veces la intuición no siempre es la más adecuada, a veces nos ha fallado, ¿no? Y
pues tenemos ahí los libros y decimos, changue, me engañó, ¿no? Es la portada me engañó, o el revés, o el contenido, híjole, creo que no, de haber sabido algo más acerca del libro, pues quizá no lo hubiera traído. Pero bueno, sí nos ha pasado, confesamos, con humildad, por cierto, que han sido pocas veces, ¿no? Han sido pocas veces los errores que nos pasa eso, y que realmente tratamos de cuidar muy bien el tipo de libros que entran a nuestra guarida, a Librería Navegui. Yo metería a Power Paola con Virus Tropical, esta chica colombiana que es verdaderamente asombrosa y esa novela gráfica es extraordinaria, por un lado. Por otro lado, metería a Anthony Brown, la versión que Anthony Brown hizo de King Kong, de la novela de King Kong, porque él mismo confiesa que si hay un trabajo que él quiso hacer toda la vida y que por el que se volvió ilustrador, y es King Kong. Y la novela gráfica de Anthony Brown, de King Kong, la adaptación de esta novela y de la película después, creo que es fantástica. Fantástica, en verdad, nos devuelve a un tiempo muy querido por todos, pero que pocos conocen, que es el mundo, el Estados Unidos y el mundo de Occidente en la década de los 50. Entonces, yo me atrevería a decir que esos son dos autores. Obviamente metería a Joshua, porque me gusta la cuestión de Catepunk, metería a Catepunk, y de Betty Norama, ¿no? Porque me gusta, porque es una dinámica, son textos breves, trazos simples, pero que dan mucho potencial. Y a este autor, uno último, es Los fantasmas de mi ciudad, que lo quiero encontrar, por eso ando distraído, porque lo teníamos por acá, y sí, quiero mostrarlo, pero no lo encuentro. Sí, yo también, está aquí, ahorita te lo paso. Ah, bueno. Yo también trabajé, de hecho, tanto secundaria como prepa con Anthony Brown, y realmente los resultados fueron impresionantes. Contrario a todas las predicciones de no, Anthony Brown es para pequeñitos, no, definitivamente el acercamiento y el cuidado que requería la lectura de Anthony Brown, no solo King Kong, sino todo, de hecho, Willy el Soñador, las pinturas de Willy, o sea, son fascinantes y requieren esa lectura visual, que tan importante es, pues, hacerla palpable. Está aquí todo derecho. También metería a Shoutdown, los cuentos de la periferia. Acá está, arribita, a ver si me lo puedo pasar, Fer. Cuentos de la periferia y La cosa perdida, que tengo por acá. El libro, bueno, es que está junto al libro de la animación, ahí lo tiene Fer. Yo también voto por de Fantasmas de mi ciudad, principalmente porque coincide con los paisajes y con los lugares pues periféricos. O sea, está Azcapotzalco, está Tultitlán, sitios que también para mí son como habituales, y hasta cierto punto tengo cierto afecto por estos sitios, y por la originalidad. O sea, definitivamente aquí simplemente lo abro, el paisaje de la periferia y personaje fantasmal valiente que es la chica, no recuerdo ahorita su nombre, ambiente pues rudo, hostil, punk, pero a la vez de resistencia, también me parece que es bastante inspirador. Y otros son la serie, ya también me gusta mucho uno que se llama Plantas Vagabundas. Tal vez ya está más en los linderos de la divulgación pues más científica, pero a la vez artística. O sea, el trabajo de esta mujer es como del que ilustraba botánica, entonces muestra cómo se reproducen las plantas por medios acuáticos, medios aéreos. Es una cuestión muy estética y muy bonita de ver la naturaleza.
Entonces yo creo que podría ser como que una gama interesante. Es que no acabaríamos, por ejemplo, de Beteto, editado por La Cifra, que son varias historietas. Este está genial, editado por La Cifra. Otra vez del trabajo de Patricio Beteto, pues En busca de Kayla, que habla acerca de los peligros del ciberacoso, y de cuestiones que tienen que ver con seguridad, con la desaparición de chicas, temas muy, muy sensibles, y que son libros muy bien cuidados y muy bien hechos. Entonces yo también lo pondría en mi ficticia biblioteca de aula. Fantasmas. El fantasma de mi ciudad, el libro de la negación, algunas otras cosas que parten más bien como del discurso gráfico, no tanto de la historieta, pero están muy cercanos a él, como este libro de No, editado por un gran autor, que es el doctor Alderete, ¿no? Que es un gran artista. También lo estaría ahí, o sea, es muy complejo. Nicolás Arizpe también. Nicolás Arizpe, sí. En fin. Jimmy Liao, que también tiene, hay otros historietistas asiáticos, coreanos, el de, ¿me has visto cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, es que en nuestro espacio es muy chiquitito, entonces por eso estamos dando vueltas tratando de ubicarlos rápido, pero no los conseguimos. Pues proyectos digamos, a mediano plazo, sería tratar de abrir este espacio Navegui al público, que el público llegue al Mercado del Carmen, que nos echa la mano ocupando los espacios. Eso es como a mediano plazo. ¿Y qué otros proyectos tenemos? Bueno, pues tenemos talleres, los invitamos. Tenemos taller de manga, curiosamente, taller de cartoon. Este domingo y el próximo vamos a tener un taller para crear unos visores de realidad aumentada, de realidad virtual, para poder contactarnos con personas de otros países, es decir, son como las vacaciones virtuales, ¿no? Y bueno, tenemos cursos de programación de videojuegos, tenemos, y los clásicos, ofimática, regularización de matemáticas, y más adelante pues vamos a tener creación de títeres, un poco de guionismo, música, en fin. Y el club de lectura. El club de lectura también, porque tenemos la ludoteca, en la que vamos a hacer el club de lectura, en el que por supuesto te vamos a invitar para que nos enseñes a leer cómics, ¿no? A todos los que tenemos dudas o queremos meternos en el mundo de la historieta, del cómic, cómo se lee el cómic. No sé, incluso referentes, ¿no? ¿Cuáles son los que no deben faltar? Ajá, o cuáles son los que nosotros deberíamos conocer, no conocemos o no tenemos en la librería y que deberíamos tener. Y pues esos son, digamos, que nuestros proyectos a mediano y corto plazo. Son presenciales y tienen costo. Las sí, ya es mensual. Ajá, o sea, ya es mensual. mensual. ¿De cuánto es el total? No me acuerdo, Bueno, la sesión cuesta 60 pesos. 65 pesos. Uh-huh. 65 pesos. Y el pago se hace por mes. Digamos que pues la persona se compromete a tomar las 4 sesiones mensuales y pues puede tomar incluso varios talleres. Casi todos se concentran en el sábado y domingo. El jueves también tenemos el Cine Club. Estuvo cerrado un buen rato, pero ahorita lo reanudamos apenas la semana pasada. Y es todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Tenemos la función para más chavitos, que es de las 4 a las 6. Y después de las 2 a las 4. A las 4 y de las 4 a las 6 para público en general y adolescentes. Uh-huh. Y vamos a abrir el club de lectura, vamos a abrir la ludoteca para ahí tener las sesiones del club de lectura. Tenemos nuestra página de internet www.librerianavegui.com.mx, donde estamos subiendo el material y donde además vamos a mandar el boletín Navegui de recomendaciones y demás cosas. Los talleres pues se inscriben a través de WhatsApp, el 55 87 08 28 90,
y ahí les damos toda la información acerca de los talleres. Cabe recalcar que, digamos que la cuestión de los talleres es simbólica. El 80% del costo del taller se le va al tallerista, entonces eso es algo que creo que es importante que sepan, ¿no? Sí, también no es tanto por nosotros, también es por los talleristas que nos ceden muy amablemente su tiempo, ¿no? Sobre todo su tiempo, y hemos tenido la fortuna de encontrar maestros que creen en este proyecto y que están dispuestos a dar generosamente su tiempo. Yo me tengo que ir porque ya nos están corriendo aquí en el mercado, el velador nos está viendo con ojos muy feos y tengo que meter unas cositas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y ya se nos está acabando la película. Y ya se nos está acabando todo. Entonces, mejor, discúlpanos, vamos a cortar porque en verdad ya nos está viendo muy feo el velador y ya nos tenemos que ir. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ni modo, Octavio se quedó sin hacer preguntas. Sí. Ni modo, Octavio. Perdón, ya hay más tiempo que vida y retomamos esto ahora de nuestra parte como anfitriones y lo vemos en correo electrónico, ¿vale? Muchísimas gracias, Aarón. Vale. Esperamos haber sido pues, no tan engorrosos, al menos divertidos. No, está bueno. Gracias por su tiempo. Pues gracias. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Nos vemos.